Bien, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana, que vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad, como se dice, tema energético. Antes de darle la palabra a Alejandra León, quiero hacerles un comentario. Bueno, en primer lugar, les recordamos que tenemos vigente la convocatoria para que manden sus propuestas de ponencias para el seminario de la Red de América Latina y China. Pueden mandarnos todavía sus ponencias y su propuesta de ponencia, un resumen para que participen ojalá en el seminario del año que viene. Esa es una. La segunda es que, bueno, yo quiero felicitar al doctor Samuel, que está aquí sentado, que obtuvo su grado ayer y que es del Sechimex. No crean que nada más porque se me ocurrió, y es miembro del Sechimex. Entonces luego lo felicitan saliendo. Y sacó mención honorífica, no creo que se reciba así nada más. Bueno, el tercero es una cuestión práctica. Al rato va a haber un simulacro de temblor en la Facultad de Ingeniería. Va a sonar la alarma, nosotros no nos vamos a involucrar, ¿sí? Entonces, para que no digamos, ¿qué hago? Me paro, me siento, no, ¿sí? Va a ser allá en Ingeniería, pero eso ya está acá, entonces la oímos y dejamos que pase, ¿sí? Entonces la sesión va a ser normal, como siempre. Entonces, hoy vamos a tener esta sesión con Alejandra León, que tenemos el gusto de que es egresada de la facultad, ¿sí? Y ella se ha especializado, ya tiene más de una década especializándose en temas energéticos y trabaja en la empresa IHS, que se dedica, entre otras cosas, a generar información, análisis sobre los temas energéticos, y ella en especial se ha concentrado en asuntos de petróleo, de gas, de refinados, además de que ha publicado sistemáticamente en la revista sobre el tema Latinoamérica Energy. Alejandra, el esquema que seguimos es de una exposición de 40 minutos más o menos, para dar pie a que tengas un diálogo con el ámbito. Entonces, te damos la palabra con el gusto de tenerte esta mañana con nosotros. Gracias, Yolanda, y por supuesto muchísimas gracias. Enrique, le haces extensiva, es un honor realmente ser invitada a este seminario que lleva ya varios años, un egresado, qué padre. Y un tema importantísimo que no deja de ser de vanguardia, y cuando hablamos de China siempre hablamos de grandes números y siempre de grandes impactos en todo el mundo, ¿no? Yo he estado trabajando en la parte de energía, básicamente en lo que es petróleo, gas, en lo que nosotros llamamos la parte de exploración, producción, análisis de proyectos en estos ambientes, centrada básicamente en Latinoamérica. Entonces, traigo aquí una perspectiva general, ¿no? Primero quiero que entendamos el tema de China, de su papel en cuanto al mercado voy a centrar realmente en el tema de petróleo, de demanda de petrolíferos y gas. Entonces, efectivamente creo que aquí son algunos datos que seguramente ustedes saben mucho más que yo. Bueno, China ha estado moviéndose de estos esquemas, no deja de transformarse. Va moviéndose ahora en una etapa de la industrialización hacia una economía de mercado. Las tasas de crecimiento en China, que es lo que hoy en día todo el mundo anda muy preocupado después de alcanzar récords de más de 2 dígitos de crecimiento, hemos visto cómo se ha moderado este crecimiento, y por lo menos en IHS tenemos la perspectiva más o menos de un 6.5% de crecimiento del PIB en la economía en China para los próximos años, lo cual es para el tamaño de la economía
moderado a lo que estábamos viendo en los últimos años, pero bueno, aún de gran impacto, ¿no? En el proceso de liberalización de China, de toda su industria, todavía el Estado tiene un papel muy dominante, especialmente en lo que es el sector energético y en lo que es la banca, ¿no? Son los dos sectores que, a pesar de la liberalización de la economía, etcétera, tiene el Estado un papel muy dominante, y en varios de los segmentos industriales. Esto es importante ahorita que hablemos un poco de cómo se compone la actividad en el sector de petróleo y gas. Y básicamente China y la desaceleración que vemos en su crecimiento es porque, como México y muchas de estas economías, ha centrado parte de su crecimiento en el sector exportador. Sus principales mercados, Estados Unidos y Europa, bueno, después de la crisis financiera 2008-2009, realmente no han recuperado los niveles previos a la crisis, y eso eventualmente le ha pegado a China y a todo este sector exportador, que era el motor también clave, ¿no?, de su crecimiento. De esta forma, el mercado doméstico, lo que es la demanda realmente interna, no es capaz realmente de reemplazar esa fuerza, ese motor que da el sector exportador. Aquí vemos, propiamente hablando, de lo que es la demanda petrolera, ¿no?, que se traduce en demanda de gasolina, de diésel, de combustible para ciertas industrias y de otros combustibles, ¿no? Está muy ligada, como en casi todo el mundo, a este crecimiento económico, pero también hay que ver que en tiempos, digamos, antes del 2005, donde el crecimiento económico en China estaba prácticamente en los 2 dígitos, bueno, la demanda de petróleo también era muy elevada, el crecimiento, y gran parte de lo que creció el precio del crudo en los años 2004, 2005, 2006 en adelante, se debía mucho al crecimiento de la demanda de petrolíferos en China, ¿no? Hoy en día, junto con como se ha ido moderando el crecimiento económico en China, y especialmente la parte del crecimiento industrial en China, se ha moderado también el crecimiento de refinados. El año pasado, 2014, cerró China realmente el incremento absoluto de su demanda de petrolíferos fue menos de 500,000 de barriles diarios. Para China suena poco, para países como el nuestro pues sería prácticamente el 50% de nuestra demanda de crecimiento. Pero bueno, es un desaceleramiento. Hemos visto un poco este freno en el crecimiento de la demanda de refinados, y junto con él, bueno, también se impacta la situación de balance de petróleo y gas en el mundo, ¿no? En el momento que China deja de comprar petróleo, inmediatamente tiene un impacto en el precio, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una situación de petróleo de sobreoferta. Entonces realmente en el momento en que China ha dejado de comprar 100, 200, 300,000 barriles diarios, inmediatamente impacta en el precio del crudo, ¿no? Es uno de los factores, así como lo fue para la alza del crudo, ¿no? Realmente es importante ver el cambio estructural que tendrá la demanda de petrolíferos para China. La demanda industrial, cuando la industria estaba creciendo en su apogeo en China, pues realmente la demanda de petrolíferos iba muy de la mano, creciendo muy aceleradamente. Ahora que la parte industrial está muy desacelerada en China, y que nos enfocamos ahora qué pasa con el consumo doméstico, qué pasa con el consumo vehicular, etcétera, ese componente de la demanda de petrolíferos realmente es mucho menos intensiva, digámoslo así, que lo que es la demanda industrial. De esa forma, bueno, no podemos esperar en los próximos años, y ahí está la línea grisecita, que es realmente el crecimiento de la demanda de petrolíferos en China. No podemos esperar crecimientos nuevamente de arriba de 8 o de 10%, realmente es mucho más moderado, ¿no? Además de este cambio estructural, de cómo cambia la economía de ese crecimiento industrial ahora hacia la demanda interna, o lo que se espera que crezca por la demanda interna,
Otro de los cambios es que el gobierno chino además está muy preocupado por sustituir los derivados del petróleo. Uno, por las preocupaciones ambientales, y a pesar de que, bueno, en China, y supongo que han hablado en este foro sobre la cuestión de la alta contaminación y todo en China y cómo no se ha realmente sumado a ninguno de los protocolos realmente por disminuir los gases de efecto invernadero, etcétera. Eventualmente el gobierno de China sí tiene una gran preocupación y una presión internacional sobre los temas ambientales. Entonces el gobierno de China está tratando de sustituir, está haciendo una fuerte campaña por sustituir el uso de combustibles fósiles, o por lo menos derivados del petróleo. Hay una campaña muy interesante para el uso de gas natural en camiones de carga y los transportes pesados realmente. Se usa un gas natural comprimido y bueno, también en la parte de precios de petrolíferos, parte de la liberalización que ha sufrido China, también empezó ya a poner impuestos adicionales a lo que es gasolina y diésel en China para tratar de desacelerar ese consumo y que los consumidores busquen alternativas, ¿no? Los vehículos eléctricos también es parte de las campañas en China, una penetración que, aunque pequeña, creo que China es de los que van a la punta en cuanto a introducir los vehículos eléctricos. La demanda un poco más en detalle sobre cómo se compone. Realmente lo que esperamos en el futuro, ustedes pueden ver esta parte. Si ustedes ven en el año 2000, China consumía alrededor de unos 4 millones de barriles diarios de crudo, de petrolíferos, y bueno, en menos de en 15 años realmente está produciendo, consumiendo hoy en día como 11 millones de barriles diarios, o sea, un crecimiento impresionante. Detrás de ese crecimiento fue realmente la gran parte de la subida de precios del crudo en esta última década, ¿no? Y al subir los precios del crudo, bueno, evidentemente se empezaron a incorporar fuentes de abasto de crudo, de fuentes más caras, y bueno, hoy en día estamos en una situación inversa, en una sobreoferta y en una perspectiva de China de no repetir este pendiente, ¿no? No volvemos a ver esta pendiente realmente, esperamos un consumo de China que sigue creciendo, pero que realmente se va a achatar, ¿no? Parte de lo que comentaba el mercado interno, parte de lo que comentaba sobre la preocupación del Estado por la contaminación, por sustituir combustibles, y también, bueno, que el mundo sigue avanzando en temas de eficiencia, ¿no? Eficiencia energética, los coches cada vez son más eficientes, en los aparatos eléctricos, en todos los temas que tengan que ver con eficiencia, el mundo se va avanzando de forma más o menos acelerada. La gasolina realmente, que es esta parte gris, es donde esperamos realmente que haya mayor impulso a la demanda, al crecimiento de la demanda. La parte del diésel, que en su momento fue parte importante del crecimiento, realmente desde 2014 parecía que hubiera detenido su crecimiento y esperemos que se mantenga bastante estable. Y eso es porque el diésel está mucho más ligado a los temas industriales que a los temas de transporte. Y el transporte, bueno, es parte de esa demanda interna a la que estábamos hablando y del esfuerzo también de la economía en China, ¿no? de ir creciendo también la industria automotriz, que es parte importante, ¿no? de la economía en China. Solo por algunos de los detalles de estos crecimientos, hablamos de gasolina, de diésel, solo por mencionar, por ejemplo, productos como la nafta, que están mucho más ligados a la petroquímica y al desarrollo de algunos productos derivados, finalmente plásticos y esos temas. Es curioso que, por ejemplo, en China también es un gran proveedor de carbón, tiene grandes recursos de carbón. Y curiosamente, lo que no sucede en otros lados del mundo puede suceder en China porque es un recurso relativamente barato y están desarrollando mucha tecnología para sacar oleofinas directamente del carbón, por ejemplo. Y las oleofinas eventualmente son este mismo competidor de la nafta para la cadena de petroquímicos y plásticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, eventualmente que es mucho más contaminante, ¿no?
el proceso con el carbón, pero en temas de precios, etcétera, bueno, es interesante ver esas dinámicas y a veces la cuestión de desarrollo industrial y avance económico se sobreponen a los temas ambientales. Aquí les mencionaba yo, este es uno de los ejemplos que tenemos la estimación para que se den cuenta cuando un gobierno pone esta campaña de sustituir, de introducir el gas natural en su flota vehicular, principalmente en transporte de carga, en los vehículos, en camiones pesados. Nuestra estimación es, realmente aquí pueden ver el impacto, ¿no?, en el consumo. Esta parte gris es lo que realmente se está sustituyendo con el gas natural, ¿no? Entonces es ya iniciando desde hace unos cuantos años como esta penetración finalmente también logrará moderar lo que es el consumo de diésel en este caso, ¿no? Entonces, sin embargo, esto ya es bastante agresivo, ¿no? A veces uno pierde las dimensiones y cree que se puede sustituir uno a uno, ¿no? Ya frenar el crecimiento de un combustible por medio de sustitución es un esfuerzo enorme, porque estás hablando de crear todas las cadenas de distribución, todas las cadenas de abastecimiento, etcétera, que sustituyan, ¿no? Y el cambio de la flota también, ¿no? Es diferente el tanque, etcétera, como se requiere para esta flota. Entonces es un esfuerzo impresionante y yo creo que solo en China vamos a ver un caso tan dramático en el que puedan realmente frenar el uso de diésel por una política muy agresiva sobre la introducción del gas natural. Bueno, y del lado de la oferta, ¿no? ¿Qué pasa con las refinerías? ¿De dónde vienen estos 11 millones de barriles diarios de productos, ¿no? China es un caso muy interesante porque realmente se ha enfocado a ser autosuficiente en sus productos refinados. Importa crudo. El gobierno chino se ha ambicionado realmente preferir ser un importador de crudo a ser un importador de productos refinados. Por supuesto, por el tamaño de la economía es impresionante la cantidad de refinerías que hay, ¿no? Porque son más de 70 refinerías las que existen en China. Hay un amplio rango de capacidades, hay refinerías muy chiquititas hasta refinerías enormes. Hay, como en otros sectores, está abierto a inversión privada. Sin embargo, bueno, está totalmente dominado el sector por lo que son las empresas nacionales, estatales, ¿no? Que es básicamente el CNPC y Sinopec. Son las dos empresas estatales que dominan las refinerías, las capacidades. Estas dos empresas tienen más o menos 65% de la capacidad instalada de refinerías. Sin embargo, tienen el 80% de realmente la producción de refinados en China. Esto inmediatamente nos hace la ecuación de que son refinerías que se están utilizando en 85-90% de su capacidad, mientras el resto de las refinerías en China, básicamente privadas, se utilizan a muy baja capacidad. Y esto, bueno, es parte también de toda una dinámica en China donde se han puesto cuotas de importación, ¿no?, al crudo, y donde, bueno, estas empresas estatales además son las productoras, dominan la producción de crudo en China y entonces tienen ciertas preferencias de acceso al crudo, y lo mismo pasa con las cuotas de importación, tienen ellos las mayores cuotas de importación. Entonces todo el sector refinador en China, el sector privado, pues la sufre, ¿no? y están siendo realmente poco provechosas, poco rentables, porque se utilizan a capacidades muy bajas, no tienen suficiente abasto, no tienen acceso al crudo ni en el país ni posibilidad de importar, ¿no? Hay muchísimos anuncios de nueva capacidad que todavía se espera en China. Muchos de esos, por lo menos nosotros, anticipamos que no se van a concretar porque la perspectiva de crecimiento de demanda no es muy buena. Además, el gobierno chino ha puesto ciertas limitantes, ya no se pueden construir refinerías pequeñas en China, tienen un tamaño mínimo que no es tan pequeño, ¿no? Es como decir que
190,000 barriles de capacidad de proceso diario. Entonces, realmente si tú quieres construir una refinería, tiene que ser una refinería relativamente grande, y entonces tienes un exceso de capacidad de refinería hoy en día en China, y es muy difícil competir con las estatales, ¿no? Y sobre todo esta parte del exceso del crudo. Además, el gobierno chino ha empezado ciertas campañas tratando de sacar realmente y cerrar muchas de las refinerías pequeñas. Entonces, lo que ha hecho es un acuerdo de permitirte cuotas de importación de crudo a cambio de que cierres unidades de procesamiento de crudo en estas refinerías, ¿no? Entonces, están realmente... Algo impresionante en China, y pasará en muchos sectores, es que no deja de reinventarse y de seguir transformándose, ¿no? Entonces sigue cambiando, sigue ahora en esta línea de querer cerrar las refinerías pequeñas y realmente permitir solamente una planta de refinerías de tamaño que permitan una escala de producción mucho más rentable, ¿no? Y sin embargo, bueno, siguen proyectos y cabe resaltar, hablando de Latinoamérica, que hay proyectos como tiene una refinería muy grande, que están hablando de 400,000 barriles diarios de procesamiento, en una asociación de CNPC y PDVSA. Y esto, bueno, es de las refinerías que uno dice, bueno, China no requiere esa capacidad adicional, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es parte de estos acuerdos y de la forma de hacer negocios de China, que de gobierno a gobierno, en este caso con el gobierno venezolano, ¿no? Tienen un acuerdo en el que el gobierno chino le prestó dinero al gobierno venezolano y básicamente le está pagando con crudo. Entonces, esta refinería es parte de toda esta estrategia. Bueno, PDVSA y CNPC hacen esta refinería en China para estar recibiendo básicamente el crudo venezolano, ¿no? Entonces, es un entramado, ¿no?, de negocio que involucra gobiernos, que involucra compañías estatales y que cruza las estrategias de un país como del otro, ¿no? Que a veces va a resultar económicamente irracional, porque les digo, hay un exceso de capacidad de refinería ahorita en China, y agregarle una refinería de 400,000 barriles diarios no tiene mucho sentido. Evidentemente van a desplazar a muchos de la iniciativa privada operando ahí, ¿no? Otro caso interesante en China es que la mayoría de sus refinerías están también integradas con procesos petroquímicos, y eso les da una escala también que vemos en pocos lugares, y que me parece importante resaltar en cómo China planea todo de una forma como integral, ¿no? No se le escapa a un solo sector. Las refinerías chinas además tienen otra característica. Lo que ven aquí en esta gráfica, que le llamamos el índice de complejidad de Nelson, la mayoría de las refinerías chinas son arriba de 6, lo cual consideramos ya como una refinería compleja. ¿Qué quiere decir eso? Que son refinerías capaces de tomar crudos pesados y crudos de contenido de azufre alto, por decirlo de una forma general, y sacar buenos rendimientos de productos ligeros como gasolina y diésel de mayor valor en el mercado, ¿no? Entonces, además, digamos que tiene una planta de refinación de primer nivel, ¿no? Ok, este es un poco el tema que ya les comentaba, del problema de la utilización de las refinerías. Las refinerías estatales están utilizando realmente tasas de 85-90%, mientras las refinerías, mayoría privada, y las pequeñas tienen tasas de utilización muy bajas, y que eventualmente pues, el mercado va a tener que ajustar ahí cómo sucede, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando que la perspectiva de crecimiento de demanda de petrolíferos realmente se va a desacelerar, y así varios de los proyectos yo creo que quedarán fuera del esquema de China. China importa básicamente el 60% de su consumo de crudo. Esto estamos hablando de un poco más de 6 millones de barriles diarios. México produce escasamente 2.4 millones de barriles diarios. Quieren ponerlo un poco en perspectiva. China importa 6.2, 6.3 millones de barriles diarios, ¿no? Si hablamos de China, siempre hablamos de números y dimensiones muy, muy grandes, ¿no?
Y sus principales proveedores de China realmente en crudo es Medio Oriente, ¿no? Más del 50% de sus importaciones de crudo vienen del Medio Oriente. De América solo cerca del 11%, ¿no? Y hablando de América, bueno, más o menos sus principales proveedores son Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. Brasil sorprendiendo realmente en lo que va del año, me parece que ya están importando cerca de 400,000 barriles diarios de Brasil, cual ha sido un salto impresionante, y que está ligado también a estas relaciones gobierno a gobierno, en el que el gobierno chino ha sido un gran prestamista para el gobierno brasileño, y parte del pago siempre es crudo a condiciones relativamente favorables, más favorables que las del mercado, incluso en estos tiempos de precios bajos. Solo para resaltar el punto que les decía, la estrategia en China es no vamos a ser autosuficientes en refinados, aunque la parte del crudo tengamos que importar. Pero la estrategia para el crudo, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más, pero bueno, esta gráfica, la intención en estos comentarios es mostrar realmente esta autosuficiencia, mostrar que realmente es una autosuficiencia que esperamos se sostenga en los próximos 25 años, ¿no? La parte que ve de importación interesante, lo que más resalta es esta parte de azul marino, que es un producto que se llama residuo, que es básicamente lo que sobra del crudo después de refinarlo. Y esto es curioso, lo que pasa aquí es que todas esas refinerías pequeñas que no tienen, que no se les ha permitido importar crudo, lo que hacen es importar este residual para procesarlo. Entonces obviamente el rendimiento que tiene eso ya de gasolina y diésel es mucho más pequeño, ¿no? Pero todavía digamos que reciclan los sobrantes del crudo, ¿no? Entonces sobresale esta situación en China, que es una situación muy curiosa, pero que la complejidad de sus refinerías todavía les permite reprocesar esos residuos y todavía obtener un producto. Solo un poco la dimensión de la cantidad de proyectos de refinería que todavía se hablaban en China. Estamos hablando de solo en capacidad para recibir crudo, digamos, del primer proceso de refinación, de 2.1 millones de barriles diarios en proyectos que se esperan de aquí a 2025. Nuestra perspectiva es que muchos de esos proyectos realmente no se completen o se retrasen, ¿no? por las condiciones de mercado que están viviendo. Pero otros proyectos, sobre todo esos ligados a planes de estado a estado, pues es muy posible que sí se consigan. Y ahora, el abastecimiento crudo, ¿no? La producción de crudo en China es alrededor de 4 millones, un poco más de 4 millones de barriles diarios. Tiene realmente ciertos recursos, digamos, vastos, ya quisiéramos muchos tener esos recursos, y muy recientemente incluso se habla de un buen potencial de recursos no convencionales. Sin embargo, la mayoría de sus yacimientos, de sus sistemas petroleros ya se encuentran en una etapa de madurez, ya han llegado a su pico de producción y se encuentran en una declinación. Eso, aunque consideramos que el potencial de no convencionales y que todavía tiene áreas por seguir añadiendo producción, bueno, va más o menos compensando lo que van declinando sus campos existentes, de tal forma que esperamos que en el largo plazo China siga produciendo alrededor de 4 millones de barriles diarios, ¿no? Bastante estable su producción. Eso nuevamente nos coloca en una posición de déficit de crudo como la actual, o sea, seguir con esa necesidad de importar. Si hoy importa 6 millones, pues con lo que poquito que más crezca la demanda, bueno, estarás importando 6, 7, 8 millones de barriles diarios de crudo. Y esa situación no se ve que cambie en los próximos 25 años. Aquí, bueno, este diálogo, bueno, menciona algunos de los proyectos, de las áreas en las que todavía definitivamente hay potencial, pero realmente la parte de la declinación, la parte de los campos maduros, pues está
ahora sí que en su conjunto apenas se compensa con todo lo que vemos de nuevos proyectos y que continúan las inversiones en China y que continúa mucha actividad, incluso en no convencionales. Gráficamente, todo lo que es gris es lo existente y efectivamente en esta declinación, toda esta parte azul marino y la parte verde son proyectos, ¿no? Un poco la lista que ponía yo en el slide anterior, ¿no? Esa lista de proyectos todavía de nuevas áreas que están por desarrollarse o que están evaluándose para desarrollarse, pero efectivamente la gran esperanza, como es en esta industria, es siempre seguir explorando y siempre seguir encontrando nuevas áreas de explotación, ¿no? Que es toda esta área, y unido a lo que es los no convencionales, ¿no? La parte no convencional es, bueno, la gran noticia cuando Estados Unidos empezó a explotar los no convencionales y de un país que era importador de crudo, ahora hablamos de un país que requiere exportar crudo, y que gran explicación de esta sobreoferta de crudo que existe en el mercado hoy en día es por la parte no convencionales en Estados Unidos. Bueno, uno piensa que en cualquier país que haya no convencionales se va a replicar el fenómeno. No es así. México incluso se ha hablado mucho de la posible explotación de recursos no convencionales. No es así, requieres de una infraestructura industrial, requieres de una cadena de abastecimiento muy intensa, requieres de agua, requieres de químicos, requieres de una actividad de perforación muy intensa. No cualquier país obtiene todas esas condiciones juntas como se dieron en Estados Unidos, ¿no? O como se están dando en Estados Unidos. Y sobre todo cuando eres un pionero en esta área, es muy difícil empezar a desarrollar estos recursos cuando tienes precios de menos de $40 el barril. Entonces, Estados Unidos tuvo este boom gracias a que gozó de precios más altos que le permitieron cubrir esas pérdidas en sus investigaciones y en sus desarrollo de técnicas para estas áreas. Pero hoy en día cualquier otro país que está empezando, hablamos China y Argentina, que son quizá los que ahorita tienen mayor posibilidad de desarrollar esos recursos, no es el boom que se va a dar en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, hay mucha actividad todavía que hacer en China y mucho que explotar. De esta forma yo digo, van a requerir seguir importando más del 60% de su crudo en China, ¿no? Estamos hablando de 6, 7, 8 millones de barriles diarios de crudo. Y el gobierno chino tiene muy claro dos estrategias. Una es sus empresas estatales, ¿no? De exploración y producción. Tienen una visión de expandirse y hacerse de recursos en todo el mundo, ¿no? En este mapa son todas básicamente las tres empresas estatales, CNPC, COOC y Sinopec, que son las tres empresas estatales chinas. Evidentemente su mayor actividad está en China mismo, pero todos estos puntos son localizaciones donde estas empresas están participando y explotando recursos, ¿no? Gas y petróleo. Un poco los colores nos indican qué tipo de recursos son, y es interesante que, bueno, el rojo es lo que llamamos petróleo convencional en tierra, ¿no? Pero las empresas chinas realmente se avanzan, ¿no? Están buscando poder tener un pie en otras áreas. Entonces tienen igual posiciones de aguas profundas en África, en Brasil, tienen posiciones de crudo extra pesado en Venezuela, están explotando los no convencionales en Estados Unidos, tienen ahí participaciones en muchos de los proyectos ahí, y en Australia, también en China mismo, y bueno, es una estrategia de diversificación súper interesante. No es solo regional, sino también el tipo de recursos, ¿no? Y por mucho tiempo se veía a las empresas chinas más como aportadores de capital, y no realmente como operadores o desarrolladores de proyectos. Sin embargo, en toda esta transición, China una vez más está cambiando, y sus empresas petroleras también están cada vez más buscando desarrollar tecnología y poderse convertir realmente en operadores.
La estrategia de esta expansión es básicamente por adquisiciones. O sea, lo que hacen las empresas chinas es buscan y compran, ya sea un activo o ya sea una empresa, ¿no? Y con eso tener acceso a los recursos. Entonces es una estrategia que les ha permitido un rápido acceso a los recursos y bueno, la otra estrategia es a través de estos acuerdos de gobierno a gobierno, ¿no? China ha sido un gran prestamista, como gobierno chino ha sido un gran prestamista y en estos préstamos generalmente van negociaciones de intercambios de inversión o en muchos de nuestros países latinoamericanos crudo. Básicamente les pagamos con crudo, ¿no? A términos evidentemente preferenciales, ¿no? Esas son las dos grandes estrategias del gobierno chino en este ámbito. Las tres empresas nacionales chinas, ¿no? Que producen todo el mundo, Latinoamérica no es la mayor parte de su producción, más o menos hoy en día producen 320,000 barriles de crudo en Latinoamérica, en los proyectos que tienen en Latinoamérica. Y sin embargo tienen una expectativa interesante sobre todo en Brasil y en Venezuela, ¿okay? Brasil, aquí está, este azul oscuro, será una producción que llegue más tardía porque es parte de las aguas ultra profundas y de los proyectos que le llamamos del presal en Brasil. Y bueno, en Venezuela, que ya de tiempo atrás empiezan a tener una producción de crudo en lo que es la faja de Orinoco, en los crudos extra pesados ahí, y que ya les platicaba un poco incluso cómo están ligados a un proyecto de refinería que se espera a operaciones en el 2018 en Chile, ¿no? Entonces, son sus dos, dentro de Latinoamérica, sus dos fuentes de operación de estas empresas chinas. Y ahora quisiera presentarles un poquito cada una de ellas, ¿no? CNPC es realmente la empresa más importante en China en cuanto a producción de petróleo y gas, ¿no? En este barras de aquí abajo podemos ver que es una empresa que está produciendo cerca de 5 millones de barriles diarios, considerando la producción en China y su producción que tiene fuera de China. Hasta aquí el verde llega a China y todo lo demás es producción fuera de China, ¿no? Aquí están, pueden verse realmente todos los países en los que opera, ¿no? Es una empresa, es la más fuerte del gobierno chino. Esta empresa ha entrado a operar en estos países en asociación principalmente con otras empresas estatales, pero también con empresas privadas, sobre todo en los temas de no convencionales y de aguas ultra profundas, para poder ganar realmente ese expertise de tecnológico y de desarrollo. Bueno, y esta empresa es realmente la que tiene las mayores inversiones en Venezuela. En la faja de Orinoco tiene los proyectos que llamamos el Junín 4 y el Junín 10, y además de lo que es la asociación Encino-Venza, que es básicamente mezclar crudo súper pesado con crudos más ligeros, ¿no? Y bueno, y en Brasil lo que es el proyecto de Libra, ¿no? Que es uno de los grandes yacimientos que hoy en día, bueno, debido a la situación de los precios del crudo y debido a la situación de Petrobras misma en Brasil, ¿no? Que están realmente reduciendo sus actividades, sus inversiones, están pasando por una crisis financiera y política muy severa, posiblemente se retrasen, pero esos son los tipos de situaciones en las que las empresas chinas o los gobiernos chinos, el gobierno chino inmediatamente toma ventaja, ¿no? Porque es la oportunidad de prestarle dinero y obtener crudo barato o tratos preferenciales de mucha ventaja, ¿no? CNOOC es realmente una empresa que tiene, domésticamente no produce mucho, en China produce relativamente poco, es una empresa más bien dedicada a lo que son campos costa afuera. Tiene ella una ventaja en China porque prácticamente cualquiera que quiera entrar a operar un campo en el mar,
en China tiene que asociarse con una empresa estatal o con uno de sus agentes estatales. Entonces, CNOOC es básicamente la que tiene el privilegio o la prioridad en operar cualquiera de los campos costa afuera en China. Sin embargo, pues no es de las áreas más prolíferas de China, ¿no? De productoras más importantes. Entonces, para CNOOC, realmente buscar fuera es su estrategia primordial, ¿no? Buscar producción fuera es muy importante. En 2012-13, para esta compró una empresa canadiense que se llamaba Nexen. Y con esa compra realmente le dio una entrada a casi todo este portafolio. Bueno, hasta se nota aquí, ¿no? De 2010 y luego este cambio. Realmente todos estos activos que adquirió en otros países fue por la adquisición de Nexen, ¿no? Principalmente en otros países, bueno, en Colombia, en Perú, le dio acceso, ¿no? Lo que tenía Nexen ahí. Y además le dio un brazo tecnológico muy interesante, porque Nexen era reconocido realmente por su tecnología, por estar a la vanguardia y en busca de nuevas formas de explotar crudo. Por eso tenía operaciones también en Colombia, ¿no? En base a los crudos pesados, etc. Entonces, va a ser una transición muy interesante, todavía no la podemos ver, pero seguramente se va a volver en un operador de alto nivel, con un área de tecnología muy buena gracias a la adquisición que tuvo con Nexen, ¿no? Y Sinopec, finalmente, Sinopec era la empresa realmente de refinación, transporte, distribución en China. Sin embargo, también entró en una estrategia de ser una empresa integral y tiene operaciones de exploración y producción en China y bueno, ahora también en muchas otras partes del mundo. Es parte de los socios que está junto con Libra, junto con Petrobras y bueno, su hermana china, CNPC, estarán ahí. Y eso es lo que le da su perspectiva también de crecimiento en su portafolio internacional, ¿no? Y bueno, no quiero robar mucho más de su tiempo, pero solo en ciertos comentarios, yo creo que los casos más interesantes en Latinoamérica sobre esta relación de China en la parte de hidrocarburos los tenemos en Venezuela y más recientemente en Brasil, ¿no? China, por ejemplo, en Venezuela tiene ya, le ha prestado cerca de 56 mil millones de dólares en los últimos 8 años. Venezuela le ha estado pagando con crudo, pero parte de los problemas en Venezuela, los problemas estructurales en Venezuela es tener ya comprometida toda esa producción de crudo con el gobierno chino. Todavía este año contrató otros 5 mil millones de dólares que le prestó el gobierno chino a Venezuela. Entonces sí le ha estado pagando, pero sigue comprometiendo cada vez más y más recursos. Entonces, pues realmente Venezuela es un país rico en recursos naturales, sin embargo su población no lo es, porque ya prácticamente esa producción está comprometida a pagar gran parte de estos recursos que China le ha estado prestando, ¿no? Y que vemos que continúa prestando, ¿no? Que seguirá. Incluso entre el gobierno venezolano y el chino tienen un fondo chino-venezolano, ¿no? En común. Tienen institucionalmente tienen una comisión conjunta de alto nivel, que así le llaman, que se creó desde el 2001, que es ya una institución entre los gobiernos venezolanos y chinos para estar negociando, porque esto va más allá del recurso petrolero. Venezuela es lo que pone en la mesa, pero China, bueno, pone dinero y compromete muchísimo más, ¿no? Hasta alimentos hoy en día, ¿no? China, el gobierno chino realmente, el año pasado los préstamos que ha hecho el gobierno chino a Latinoamérica en general ha crecido 71%. Realmente Brasil es el caso que durante este último año ha recibido más dinero del gobierno chino. Durante 2014 China le prestó a Latinoamérica 22 mil millones de dólares, de los cuales 8.6 fueron para Brasil.
y bueno, Argentina, Venezuela, Ecuador son parte de los que han recibido estos préstamos. Ecuador en situaciones también similares, ahí comprometió también hacer una refinería con los chinos y comprometió también crudo. Tristemente para Ecuador pues no tiene tanto crudo que ofrecer como Venezuela, pero bueno, es un ciclo un poco complicado para las economías latinoamericanas porque están comprometiendo recursos a futuro y las inversiones chinas no están llegando realmente a resolver problemas estructurales, ¿no? Están llegando a sostener un gobierno nada más, una retórica gubernamental en muchos casos, sin que realmente estén siendo inversiones productivas, ¿no? Que es lo que preocupa, sobre todo para el caso de Venezuela, ¿no? Y recientemente, bueno, en Brasil realmente presentar una situación de crisis financiera, sobre todo para la empresa estatal Petrobras. Sin entrar a mucho detalle, generalmente cualquier trato con el gobierno chino tiene muchas condiciones, no son transparentes. Un problema con el gobierno chino es que es muy poco transparente, es muy difícil realmente entender todas las condiciones que hay detrás de estos préstamos, no hay reportes claros de en qué se está usando el dinero y qué tipo de acuerdos hay detrás de esto, y eso, bueno, es problemático para nuestras economías, y yo creo que hay que ser muy cautelosos cuando uno entra en estas negociaciones, ¿no? Latinoamérica, a pesar de todo y de estos volúmenes, no representa el gran centro de atención para China, ¿no? Ya lo vemos dentro del abasto petrolero, es menos del 5% realmente lo que viene de Latinoamérica para China, y incluso en la parte prestamista, bueno, lo que China le presta a Latinoamérica, dijimos el año pasado le prestó $22 mil millones, bueno, China ha prestado 14 o más trillones de dólares, que en realidad son 12 ceros, ¿no? Sí. Y entonces realmente podría parecer que Latinoamérica no juega un rol prioritario visto desde la perspectiva china, ¿no? Pero sí dentro de los gobiernos y dentro de las dimensiones de las economías latinoamericanas, el peso de China es muy importante, ¿no? Entonces, aquí en México con la apertura, bueno, sí, las empresas chinas estatales sí se han acercado, sí han participado en el proceso de licitatorio, se han inscrito, calificado, etcétera, no han presentado ofertas. Yo considero que las oportunidades son demasiado pequeñas para el tamaño de necesidades que tienen en China, pero eventualmente su estrategia, más que hacerse de activos por competencia, la entrada de las empresas chinas o el gobierno chino casi siempre es por negociación o esta parte de adquisiciones, ¿no? Entonces, en un momento donde los precios del crudo están tan bajos y que tantas empresas se encuentran en situaciones financieras muy complicadas, empresas de exploración y producción, bueno, es un momento magnífico para estas empresas chinas de salir a comprar muchas empresas en curso. Con esto realmente yo quiero que hagamos algunos comentarios, preguntas, aclaraciones. Gracias, Alejandra, muy interesante. Bien, entonces, ya saben la mecánica. Vamos a dar la palabra a unas 3 personas para que ella pueda consolidar una respuesta, y repetimos el mecanismo hasta que todo el mundo quede satisfecho. Entonces, 1, 2, 3. Por favor, se identifican. Dicen quiénes son y de dónde vienen. Buenos días. Yuri Jameson, de la revista International Affairs. Pues siguiendo el tema final, ¿qué ventajas podría aprovechar México con su reforma energética gracias a inversiones chinas? Soy Roseli, ex consejero comercial en China. Una duda, ¿los no convencionales son las arenas bituminosas o qué más?
y el horomulsión ¿es este o es residual? ¿No? Técnica. Otra sería muy interesante si nos pudieras hablar unos 5 minutos ese desarrollo, intercambio México-China en petróleos de cero, como que está ahorita. Porque China desde hace 30 años por lo menos insistía y pedía a México un barril de petróleo y México decía no tengo ninguno para acá. Ni uno, no absoluto. Y los pobres chinos venían a México a ver sus embarques hacia China o Singapur, pero comprados a Shell en Los Ángeles. O sea, el petróleo mexicano sí llegaba vía tercero, ¿no? Entonces de repente, hace que 5, 6, 7 años, se empieza a vender poquito petróleo a China y ya tiene pues, hay algo interesante en esta relación y cómo lo ves a mediano plazo. Ahorita, director del Centro Multicultural, profesor jesuita. Curiosamente, mi tesis como ingeniero químico industrial trata de monolefinas. Sí, a mí, tanto como mi colega, me llama mucho la atención esto, el por qué México no puede hacer esto. Inclusive yo hablé con el ingeniero Díaz Serrano, me dijeron que a través de Permargo y Offshore Company hay un comercio clandestino de China con México, el petróleo, así como se hace con la chatarra, etcétera, lo cual no es en un momento dado, que no se encuentran las estadísticas, lógicamente. También vi que esa gran, cuando yo viví en China en los años 77, 79, había un ejemplo de Cachín, ese complejo petrolero, como había de Tachay, parece ser que todavía aparece. Bueno, como yo soy también deseador por la paz, me llama mucho la atención la presencia militar de los chinos en África, en Durban, porque están protegiendo también su suministro. Y en ese sentido, pues ya va a haber carretes que van a ir hacia Argentina. O sea, no forma parte, digamos, de la estadística, pero sí es algo que es preocupante. Porque si bien es cierto que a trasmano se da este comercio, por otro lado hay una penetración en nuestro caso. Entonces, lo importante sería ver cómo se puede negociar, como decía mi amigo desde hace muchos años, o sea, que México realmente entre en eso. Porque el problema está de que en Venezuela hace años nos ofrecían a nosotros ir a trabajar, hace 50 años que ya salimos, o sea, no tiene, y menos ahora, un personal técnico. Sí lo hay en México, yo vi gente en Arabia Saudita, ingenieros, o sea, especializados en cuestiones de petroquímica, que para mí es el principal problema nuestro. Mientras sigamos, eso lo dije hace 45 años, mientras sigamos exportando crudo, nunca vamos a salir. Ahora, ¿cómo ser un poco más hábiles con ellos? Esa es la situación, o sea, cómo llegar a poder negociar, sin términos iguales que no sean tan desiguales. A ver si hay un poco más atrás dentro de eso. ¿Qué se podría hacer si hay un gobierno que no está respondiendo a las expectativas nuestras de soberanía nacional? Gracias. Claro. Es interesante porque recorriendo cómo estas empresas chinas y el gobierno chino ha ido haciéndose de recursos naturales en todo el mundo, México ahorita en su apertura quiere hacer un tema clave para México es ser transparente en todo este proceso de apertura en el tema energético. La transparencia ha sido como centro de todo este proceso y creo que además fue lo único que pudieron decir que salió bien en la primera fase de licitaciones, ¿no? Fueron transparentes, ¿no? Y no sé si qué tan bueno, qué tan triste, ¿no? Pero el tema es que no parece ser una estrategia que cuadre mucho con la forma de hacer negocios de estas empresas petroleras chinas o del gobierno chino en sí mismo. Incluso me acuerdo que un poco antes de la reforma o algo así, cuando Peña Nieto anduvo en China también anunciando acuerdos con el gobierno chino y cosas así. Ese es el estilo del gobierno chino y de sus empresas petroleras. A ellos no les gusta entrar a un proceso competitivo, transparente, abierto, etc. Ellos les gusta negociar acuerdos mucho más amplios que involucran Estado-Estado, que involucran no solo la actividad de petróleo generalmente, sino algún otro interés. Y les gusta sentarse realmente a ver quién da, quién quita y cómo.
¿no? No es nada transparente, es muy difícil de seguir los términos de ese tipo de acuerdos, ¿no? La verdad es que para el gobierno mexicano, yo lo digo, le conviene seguir un proceso transparente y competitivo, ¿no? Los tiempos ahorita de petróleo barato, etcétera, mejor la competencia, ¿no? Que después vas a estar en situaciones, la verdad es que yo lo que veo en Venezuela, lo que veo en Brasil ahorita, se me hace muy, muy riesgoso, ¿no? Comprometes no 5, 10, 15 años de crecimiento económico de cierta industria, entonces se me hace mucho más riesgoso. Yo la verdad prefiero que los chinos, bienvenidos, pero bienvenidos bajo las reglas de transparencia y de competencia, ¿no? Participe junto con todos los demás. China en ese sentido también ha ido haciendo cambios, o sea, también va aprendiendo, sus empresas estatales también van mejorando en ese sentido. Ya no quieren solo llegar a poner dinero en la mesa, ¿no? Quieren aprender, quieren poder tener tecnología, poder adquirir ese conocimiento para poder llevarlo también luego al territorio chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi perspectiva es que estas empresas también van a ir subiéndose a la competencia internacional y van a ir asociándose, lo han hecho ya, ¿no? Se han asociado con Shell, se han asociado con Chevron, en cosas muy particulares en las que realmente dicen yo quiero aprender, quiero adquirir tecnología, quiero ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Entonces van evolucionando así. Esas empresas yo creo que bienvenidas a México, ¿no? Tienen recursos financieros que hoy en día es lo que escasea terriblemente para el ambiente petrolero, ¿no? Entonces tienen recursos financieros bienvenidos y están en esta transición realmente de ser competitivas, ¿no? Entonces, esas empresas bienvenidas. La parte de una negociación gobierno a gobierno, la verdad es que mi opinión personal es que ojalá que el Estado mexicano no caiga en ese tipo de negociaciones, ¿no? Que pueden comprometer realmente un futuro crecimiento económico del país. Y bueno, en cuanto a los temas de no convencionales o animación, etcétera, es muy chistoso porque convencional, no convencional, pues siempre cambia porque depende de cómo tú desarrollas tu tecnología para poderlo desarrollar. Entonces, en algún momento, Aguas Profundas era no convencional porque nadie había echado un pozo a tremendas profundidades de tirante de agua, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya es un poco más convencional porque ya se sabe hacer de tecnología, más o menos se va estandarizando, ¿no? Pero ahora lo que llamamos no convencionales, que en realidad pues sí puede ir cambiando con el paso del tiempo, pero en lo que yo me refiero aquí es básicamente lo que se le llama shale gas, tight oil, que la característica es que realmente vienen de la roca madre. El recurso viene de lo que está pegado en la roca madre, ¿no? No de estos espacios que se hacían con los recursos. Entonces vienen de la roca madre, generalmente tiene muy poca permeabilidad, por eso no se sacaba el recurso de ahí, ¿no? O sea, no fluye el recurso, no hay permeabilidad, y bueno, y otras cuantas características ahí geofísicas, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora se llama no convencional, pero en realidad quizá en 20 años va a ser convencional, ¿no? Posiblemente. Pero eso hoy en día es el shale gas, o lo que se le llama lutitas, tight oil, ¿no? Se le ha denominado en esas categorías, que es lo que ahorita está siendo un reto realmente, porque hace 50 años a nadie se le iba a ocurrir sacar esa, no que no supieras que existía, pero pues realmente no explotabas esa parte del yacimiento, ¿no? Entonces ahora se explota. Lo que haces es, entras, echas una parte horizontal del pozo, fragmentas la roca a presión con agua y ciertos químicos, ¿no? Haces varias fracturas de tal forma que empiece a fluir, ¿no? Es más difícil de controlar esos pozos, ¿no? Pero bueno, ha ido avanzando bastante y pues yo creo que en 20 años va a ser un recurso convencional en el sentido de avance técnico y de manejo de la técnica, ¿no? Entonces, eso es. La orimulsión realmente era un proceso en el que mezclaban con agua,
el crudo, que ahora le decimos crudo extrapesado de Venezuela, en mucho tiempo ni siquiera se consideraba crudo, se consideraba ay, se me fue el nombre. Bueno, casi carbón, ¿no? O sea, porque era una cosa chiclosa en cuanto la sacabas a la atmósfera, ¿no? Entonces ni siquiera se consideraba crudo, ¿no? Era, bueno, pero a los venezolanos se les ocurrió en cierto momento, hicieron un acuerdo ahí con Japón, se lo vendían a Japón realmente para generación eléctrica, de mezclarlo con agua, y eso era la orimulsión. Mezclarlo con agua y venderlo es patentado, ese nombre es patentado por Orimulsión, ¿no? De que fue esta ocurrencia venezolana, pero se vendía prácticamente a precio más pegado al carbón que al del petróleo, ¿no? Entonces, pues en su momento los venezolanos mismos dijeron, estamos perdiendo mucho valor en este recurso. Y conforme la tecnología avanzó y lo que hicieron fue poner pequeñas refinerías pegadas al yacimiento, ¿no? Los llamados mejoradores, entonces hacen un primer proceso de refinamiento ahí, de tal forma que obtienen una mezcla un poco más comercial, y después la mezcla con petróleos ligeros, pero ya es petróleo. Ya no predomina como orimulsión. No, de hecho si bien me acuerdo, ya no producen. Porque era de los primeros productos que también envió China. Sí tenían, es que eso lo vendían, o sea, tenían contratos ya directos a venderlo, no podían salir al mercado a vender eso. Entonces necesitaban, por ejemplo, con Japón ya tenían una planta eléctrica que quemaba orimulsión, pero tenía que ser hecha para quemar orimulsión. No podías ir a vender orimulsión a cualquier mercado, porque nadie te lo iba a tomar. Entonces tenían ya acuerdos en ese sentido. Pero hasta donde yo recuerdo ya no se produce orimulsión. Ahora están estos mejoradores de crudo y la mezcla, ¿no? Mezcla con crudo ligero para tener mezclas de 16 API, que sigue siendo un poco pesado, pero ya te lo toman. ¿Qué más tenía aquí? Bueno, la transparencia y las estadísticas en China son un verdadero azar, ¿no? Nosotros a veces sacamos las cuentas de esto que yo les menciono, de importaciones y todo, por las contrapartes, ¿no? Más que por las estadísticas en China, ¿no? Es un problema, ¿no? La transparencia. México, el problema de México es que no tiene petróleo para venderle a China, esa es la verdad. O sea, nuestra mayor preocupación es que el petróleo va cayendo, seguirá cayendo. No hay forma de que tú agregues 500 millones de barriles diarios de producción como lo anuncia el Estado mexicano, no, para el 2018. No hay forma técnicamente posible. O sea, no hay forma de sumar 500,000 barriles diarios de producción en 3-4 años, ¿no? No hay proyectos que te lo den, la mayoría de los campos en México son campos maduros, han pasado su pico de producción, van en declinación, no hay muchos proyectos nuevos, así como la lámina que les puse de China que tenía esta parte en producción. En México la declinación es todavía más brusca, ¿no? Mucho más aguda. ¿Por qué? Porque realmente está muy concentrada en 4 o 5 campos, entonces en cuanto 4 o 5 campos declinan, se notó, ¿no? Y todos los recientes descubrimientos y lo que pueda entrar en producción, proyectos que están en evaluación, en desarrollo, etcétera, son muy chiquiticos, son de mucha menor escala, ¿no? Entonces no hay forma de reemplazar esos barriles. México requiere explorar porque no hay recurso que te sostenga la producción en el futuro. Requieres ir a descubrir recursos y eso toma tiempo. O sea, te toma 7, 10 años empezar una exploración y realmente producir algo. Entonces, esa es la realidad de México. México requiere explorar, no tienes de otra. Y pues desgraciadamente ahorita en la apertura, con una coyuntura del mercado petrolero de sobreoferta, pues es muy difícil atraer inversiones. Lo que está ofreciendo ahorita México son cosas muy, muy pequeñitas, de escala muy, muy pequeña. Son cosas que no va a venir Shell, no va a venir Exxon, no va a venir Chevron, no va a venir las grandes nacionales, no van a venir ni los chinos, ¿no? Porque son materialidades muy pequeñas. Y la razón es porque este país lo que requiere es explorar.
no tienes realmente recursos para vender, y hemos vivido, yo creo, una realidad un poco equivocada de que México tiene muchos recursos. No. Tienes que ir y encontrarlos. Esa es la realidad. Y eso requiere una empresa que ponga dinero y lo arriesgue. Puedes no encontrarlo, ¿no? Y no es para mañana. Te va a tomar tiempo poder realmente mantener una producción. Yo no digo de 3, yo digo de 2 millones de barriles diarios, tendrá sus retos, ¿no? Y si a eso le sumas ahorita toda la transformación de Pemex, que es toda una revolución, evidentemente una resistencia cultural dentro de Pemex de querer hacer las cosas diferentes, requiere un periodo de adaptación. Pemex, el cambio ahora presupuestario que tanto pedía, de ya no tener que depender del presupuesto, pues ahora está dando topes porque le siguen cobrando impuestos, pero ahora ya no se les regresa, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces, si tú tienes tu empresa estatal, que es la poseedora de los recursos existentes, en un periodo de transición muy duro, ¿no? Que no puede ahorita seguir invirtiendo al ritmo que lo hacía o lo que sea. Y por el otro lado, una industria privada que está pasando también por un momento muy complicado financiero, y que cuando voltea a ver qué le ofreces aquí, dice, no, pues por 20,000 barriles lo busco en otro lado, ¿no? Entonces, Brasil ya realizó algunas de estas, como se nos decía, y no va a haber, no tenemos al servicio de la gente, como es una economía. Sí, podemos conversar un poquito más si gusta, pero también me gustaría tomar otras 3 preguntas que estaban aquí. Creo que muchas gracias por la presentación. Nos has hecho ver un poco el panorama de China en el escenario global y un poco para el caso de América Latina. Identifica. Okay. Soy Song Xiaoyu, estudiante de doctorado de Economía aquí en UNAM. Quisiera que nos hablaras un poco sobre el caso mexicano. Si no mal recuerdo, a víspera de la visita del presidente Peña Nieto a China, se firmó un convenio de crédito que China va a otorgar una línea de crédito a Pemex. No me acuerdo bien del monto, pero no sé si nos podrías hablar un poco sobre cómo funcionaría este crédito. Por ejemplo, mencionaste el caso venezolano, que Venezuela paga con el crudo a China a cambio del crédito, ¿no? Y en este proceso de cooperación con China, Pemex con China, ¿qué buscaría más allá de este crédito como financiamiento? Muchas gracias. Buenas tardes, Ulises Granados del ITAM. Una pregunta, al inicio, bueno, ya se ve venir la segunda etapa de las visitaciones en el Golfo de México, y me gustaría saber, en el caso particular de las empresas chinas que pudieran participar en esta segunda etapa, ¿qué problemas puede enfrentar aquí estas empresas? O sea, en términos así muy concretos, ¿qué puede ser lo que ellos soliciten? Hemos visto con mucha decepción que en la primera etapa, pues no sé, la mayoría de las licitaciones no fueron otorgadas, se dieron 2 nada más. Y esto básicamente tiene que ver con la participación de empresas mexicanas o de capital mexicano dentro de estos proyectos conjuntos. Tú has mencionado que, por un lado, las empresas chinas no están muy dispuestas a ser transparentes en estos procesos de licitación. Entonces, a su opinión, ¿qué ve usted venir en relación con el interés de las empresas chinas en esta segunda etapa? Gracias. Lorena Méndez, académica de la UNAM y trabajo para la Secretaría también de Economía.
Efectivamente, el 30 de septiembre se habla de la segunda ronda. La Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos están hablando de que van a flexibilizar las reglas para que precisamente haya inversión. Mi intervención va en dos preguntas. La primera es, ¿qué sugerirías al gobierno mexicano que pudiera hacer para que efectivamente se haga atractivo? Traemos un problema de sobreoferta, como bien comentas, ¿no? Ayer creo que hubo una recuperación en la mezcla mexicana mínima, pero mínima realmente. Esa es la primera pregunta. ¿Qué sugerirías como académica y estudiosa del tema? Y la segunda pregunta es impresionante el poderío que están teniendo los chinos, me llama la atención mucho en la parte de hidrocarburos, también el poder que están teniendo y su estrategia de negociación. ¿Y qué sugerirías también a México que pudiéramos tomar como estrategia, pero específicamente estrategia de negocios, que pudiéramos hacer, no sé, ventaja comparativa, ventaja competitiva? ¿Qué serían las oportunidades para México? Gracias. Sí. Bueno, sobre la línea de crédito, ¿no? de China, etcétera. A mi entender, hasta ahorita realmente no ha habido un préstamo, ¿no? Ha habido la intención, por supuesto el gobierno de China está súper interesado, se ha acercado mucho a Pemex, porque si entendemos cómo se mueven estas empresas estatales del gobierno chino, antes que participar en las licitaciones preferirían poder entrar con Pemex y decirle: te compro 40% de este activo, te compro 50% de aquel. Ahí te va el recurso financiero que te hace falta para desarrollarlo, ¿no? Y yo obtengo el 50% del producto que está por ahí, ¿no? O cualquier otro arreglo. Y eso sí han estado muy cerca de Pemex. Pemex en todo este proceso de reforma tiene la oportunidad de asociarse, tiene la oportunidad de ser farm-ins o farm-outs, ¿no? Como lo quieras ver, si quién compra y quién vende, ¿no? Pero digamos, tiene esa oportunidad de hacerse un socio y a cambio de una participación ahí en el activo, en el plan de desarrollo, etc. Los chinos, desde lo que yo he podido apreciar, están formados, pero línea número 1, ¿no? Porque para ellos tiene más sentido eso en su forma de hacer negocios que realmente entrar a licitación. Ahorita, por ejemplo, para la segunda fase sí están calificados ya CNOOC, me parece que ya está calificado, precalificado para participar. No creo que participe, no creo que presente oferta. Es parte de esta segunda fase. Lo que es la segunda y la tercera fase de la licitación son de explotación, o sea, no hay realmente una posibilidad de descubrir más, son campos de explotación, lo que hace que la mayoría de las empresas petroleras ven los contratos como servicios, porque dicen, bueno, tú lo único que quieres es que venga, te saque lo que tú me dices que hay ahí y ya, ¿no? Y lo bueno, ¿no? Entonces no hay mucho incentivo para las empresas petroleras de participar en ese esquema. Además, por ejemplo, ahorita los que vienen de aguas someras los limitaron, ¿no? Y son chiquititos, los limitaron a lo que es el descubrimiento que estaba anunciado ahí. Entonces es una filosofía de, pues sí, ven, sácame lo que hay aquí y ya, ¿no? Pero son chiquitos, son campos realmente en una escala muy pequeña. Creo que si acaso el de mayor perspectiva tendrá 80 millones de barriles como recurso ahí. No hay mucha oportunidad de explorar, de encontrar más, ¿no? O sea, ahí el juego es, bueno, si el factor de recobro está calculado en recuperar 15% de ese yacimiento, bueno, y si yo soy muy bueno tecnológicamente y recobro 20, pues ese será mi ganancia. Pero yo no veo que sean rondas muy atractivas, sobre todo para empresas como las nacionales en general, o sea, no solo las nacionales chinas. Generalmente todas las empresas nacionales tienen un compromiso de reemplazar o de hacerse recursos de muy gran escala. O sea, si tú ves a Pemex, dice, pues Pemex ni siquiera pidió esos campos, ¿no?
o esos descubrimientos, porque Pemex tiene una necesidad de reemplazar 2 millones de barriles diarios de producción, ¿no? Pues tiene que ir por proyectos de mucho más escala, de mucha más materialidad. A Petrobras le pasa lo mismo, a las empresas chinas pues estamos hablando de una escala todavía mayor, ¿no? Están buscando más de 6 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces van por proyectos de mucha más escala. Estos proyectos realmente la segunda fase, la tercera fase son pequeñitos, son de explotación, y yo creo que si levantan interés serán más de compañías pequeñas, medianas, que buscan pequeños nichos de mercado, que a lo mejor son muy buenos en una recuperación secundaria con inyección de X químico, ¿no? Entonces dice, bueno, pues aquí voy a sacar mis 20 barriles más lo que está, y soy muy bueno en eso, ¿no? Nichos de mercado muy específicos. Lo malo de los nichos de mercado cuando estás en una situación de sobreoferta es que puede que diga, pues mejor me espero un poquito, ¿no? No es el mejor momento para invertir. Entonces ese es un gran problema. Y ahí un poco el tema que decían qué hacer para que sea más atractivo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. En estos fase 2, fase 3, que son campos marginales de explotación, la verdad es que no hay mucho que hacer. Pero yo en general le sugeriría al Estado mexicano que se enfoque más. Uno, hay que aprender la lección. Tienes que pagar el costo para que vengan los inversionistas. Estás en un momento de pagar, no de cobrar. Desgraciadamente la necesidad de México es cobrar, ¿no? Pero la situación es que estamos en el momento para pagar, para que vengan, para que atraigan los inversionistas. Ya vendrán los tiempos de cobrar, pero si no empiezas dando entrada, haciendo términos más flexibles, más atractivos para los primeros participantes, va a ser mucho más difícil a la larga. Una vez que tú logras atraer a los primeros participantes y que empieza realmente a haber más actividad, que empieza a haber mejor conocimiento geológico de nuevas áreas, sobre todo la parte del Golfo, ¿no? Del profundo y del norte, si realmente empieza a haber más conocimiento geológico, etcétera, que las compañías empiecen a tener evaluaciones más certeras del posible recurso ahí, entonces se empieza a vender más caro. Pero en un momento en el que hay poca información geológica, lo que estimamos es casi siempre por análogos en otras latitudes, ¿no? Etcétera. Las empresas dicen, espérate, todavía no me estás vendiendo nada, todavía no sé si hay algo ahí de materialidad, ¿no? Entonces es momento a veces no de cobrar. Yo creo que el Estado mexicano tiene que entender que ahorita no son los tiempos de cobrar, son los tiempos de hacer atractivo, de poder traer a los inversionistas. En ese sentido, yo, por ejemplo, las variables de licitación no debería ser cuánto le vas a dar al Estado de la participación de la ganancia. Debería ser mucho más balanceado hacia cuánto vas a invertir más. Porque si entendemos que necesitas mucha exploración, pues es más importante cuánto más vas a invertir que cuánto me vas a dar de una ganancia que a lo mejor nunca llega, porque a lo mejor nunca produces un barril de petróleo, ¿no? O lo produces con un margen de 0.01 centavo por dólar. ¿Para qué quiero el 90% de un centavo por barril, no? Entonces, yo creo que estamos en un momento, quizá eso lo puedes hacer después, cuando tienes recursos más ciertos, cuando ya tienes un nivel de actividad más fuerte, cuando ya tienes una cadena de abastecimiento más desarrollada, etc. Pero en este momento de primera entrada, yo creo que es más importante ser más flexibles, entender que no es momento para cobrar, sino para atraer inversiones, favorecer en los términos de licitación mucho más los programas de inversión y a las compañías que traigan mejores tecnologías, mejores experiencias de avances en productividad, etc. Premiar un poco más esa parte que la parte de cuánto me vas a pagar por barril cuando todavía no tienes ni un barril, ¿no? Y que a lo mejor a la hora que te lo tengas va a tener un margen chiquitico, ¿no? Entonces,
eso sería un poco en general, ¿no? Lo que yo diría que podemos hacer a futuro. Y en cuanto en general la estrategia de negocios, yo podría decir que gratamente, a mí me agrada ver a un México con esta apertura. Me gusta ver a un México con esta apertura en la energía. Creo que México, desde que le apostó a una apertura de mercado, ¿no? A mí me agrada, creo que es una buena estrategia. Creo que permitir que las reglas del mercado, la competencia y permitir que la iniciativa privada vaya a la vanguardia y invierta, desarrolle y se mueva, creo que es interesante. Creo que México, ya lo mencioné antes, no debe caer en negociaciones con China poco transparentes y debe realmente caer en estas negociaciones bilaterales, ¿no? Creo que debe seguir en su paso de hacer un proceso competitivo, que si China tiene el recurso financiero que traer, pues que lo traiga a través de asociarse con alguna otra empresa, que lo traiga, sí, si Pemex se va adelante con estos farm outs, etcétera, es una buena oportunidad para las empresas chinas, encuadra con su perfil, etcétera. Y Pemex, yo creo que el riesgo es que Pemex no sabe todavía cómo ser socio, nunca ha sido socio, siempre ha sido patrón, ¿no? Siempre ha sido el contratista, ¿no? Entonces, el riesgo es que Pemex aprenda a ser socio, que cuando se siente y negocie con China o con las empresas chinas, lo haga en términos, digamos, de estándares internacionales, ¿no? Lo haga en términos equitativos y de negocio, ¿no? Realmente. Este es un proyecto de exploración y producción, lo queremos desarrollar así, si tú no estás de acuerdo, pues cómo, etcétera, y el nivel de negocios internacionales. Yo creo que las empresas petroleras chinas van avanzando en convertirse ya no solo en un proveedor de recursos financieros, sino también en empresas que vayan mejorando en su competitividad, y esa es la empresa china con la que yo creo que no tendríamos ningún problema en que si Pemex se asocia o cualquier otro participante, si vienen los chinos con Shell a operar aguas profundas, pues bien, ¿no? O sea, mientras sea en un ambiente de competencia y transparencia, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema. Soy Humberto Sánchez y soy abogado de Lona. Por supuesto que uno ya es jubilado. En esta conferencia uno empieza a recordar toda la historia del petróleo de México. Si ven los Estados Unidos o ven lo de Rockefeller, lo Morgan, los transportes, lo que no es nuestro. Nuestros no son ni los tanques para traer el petróleo ferrocarril. Empieza uno a ver la entrega de los traidores de adentro contra los enemigos de fuera. Ya son dos enemigos. Y realmente, cuando Don Cruel se lleva hasta el Dorado de Villa a Nicaragua, y entonces uno ve una tragedia. Mejor le pregunto del gas. ¿Cuántos años tiene prendiendo el gas de Poza Rica? Si es que todavía está prendiendo, allá los astronautas lo ven. ¿Cuántos años son y cuántos millones se han perdido en gas? Están hablando de conchos, luego que hay el gas, pero ya lo tienen para afuera. Y si las refinerías de México están allá, pero son de mexicanos que no son de aquí, están allá. Entonces, se llevan lo de aquí, lo refinan como norteamericanos y nos lo revenden caro. O sea, ¿cuál es el problema del gas? Y Cuba, pues Cuba nos va a ganar todo, nos va a ganar el Golfo de México. ¿Ya? Eso es todo. ¿Para qué le digo que en México van a recolectar el aceite requemado de todas las gasolineras cuando cambian aceite y hay una fabriquita que lo vuelve a refinar ahí porque es poco? ¿Para qué tocamos el desperdicio del pepenador, del sobrante? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es el gas? Sí, yo creo que la industria petrolera
encaja muy bien con lo que yo aquí aprendí hace muchos años también de nuestro querido Clemente, cuando hablaban de las cadenas productivas globales, ¿no? Pensar localmente y extenderse regionalmente. Todos estos temas, que no solamente es el petróleo, ha sido la automotriz, la electrónica, la farmacéutica, ¿no? Las cadenas productivas están esparcidas, cruzan fronteras, realmente, ¿no? Y lo que yo veo detrás de todas estas lecciones y viendo a la industria petrolera parte de esta dinámica, y que ahora México se sube en esta dinámica, yo creo que lo interesante es las ventajas tienen que traspasar fronteras, y la riqueza no está exactamente donde se genera, sino donde la distribuyes, ¿no? Donde la gastas, ¿no? Y eso nos crea procesos muy interesantes, ¿no? Yo hablaba ahorita del ejemplo de China, que le ha apostado a tener su campo de refinación y a traer el petróleo de fuera, pero sus empresas se salen a traer el petróleo, ¿no? ¿Por qué Pemex no va a salir a trabajar fuera de México? El petróleo de México no es nuestro, puede ser el de África, el de Brasil, el que sea. Entonces a veces tenemos que ir expandiendo todas estas fronteras mentales, ¿no? Y empezar a decir, pues lo importante es si generas riqueza aquí, allá, donde sea, en qué cachito de la cadena de valor me trepo y cómo lo recirculo, ¿no? Y dónde la estoy gastando y dónde la estoy distribuyendo. Entonces, yo creo que nuestra mente no debe ser tan limitada, ¿no? Y que tenemos que ver muchas oportunidades. A mí me da mucha lástima que si Pemex era una empresa con un capital humano muy especializado en aguas someras, en un tipo de yacimientos que ha generado mucho valor, ¿por qué nunca se fue a explotar en otros lados ese tipo de yacimientos? ¿Lo va a hacer ahora? Ojalá que sí. ¿Por qué caramba vas a hacer que Pemex gaste y desperdicie su dinero en no convencionales, que donde no tiene idea de cómo hacerlo, sus ingenieros no están en cosas, etcétera? A que, oye, me voy a ir a Estados Unidos mismo, si se me antoja, ¿no? Me hago un socio allá, aprendo y después vengo a sacar de aquí. Entonces hay muchas formas de pensar cómo aprovecho mis recursos. Y además mis recursos tienen que estar mucho más allá de las fronteras. Porque mi recurso humano, y usted mencionaba también, ¿no? Empresarios mexicanos que han hecho grandes inversiones fuera de México, ¿no? Yo digo que padre, ¿no? Al final del día hay que usar tus recursos, y si tu recurso es el capital humano, pues úsalo. Y el chiste también es dónde regresa la riqueza y cómo se vuelve la redistribución, ¿no? Y ahí, bueno, los retos son bastante mayores, ¿no? Pero el hecho de tener y expandir esas fronteras y decir los negocios pueden ser globales, las cadenas productivas están extendidas por todo el mundo, etc. Es realmente busca tus ventajas, explótalas y vete adelantando en las ventajas que vienen. ¿Cómo? Pues sí, trabajando con tu compañero y con tu competidora muchas veces. En la industria petrolera, Aguas Profundas nunca se hubiera desarrollado si no trabajaran los competidores juntos. No hay un solo proyecto de Aguas Profundas que no sea en asociación. Uno solo. Y uno diría, oye, Shell y Exxon son competidores. Pues sí, pero son socios también. Y desarrollan tecnología porque trabajamos juntos a resolver un problema. Ahí, ¿no? Sus ingenieros y su gente trabajó juntas. No estaban, no espérate, que yo trabajo con no sé quién, yo trabajo con no sé quién. ¿No? Entonces, eso es como yo creo que debe funcionar esta industria. Y eso es mi ambición. Y quiero ver un Pemex que sea un buen socio, y quiero ver un Pemex que trabaje fuera de México también y que saque ventaja de su experiencia y de las cosas que ha desarrollado, y que siga aprendiendo, pero aprendiendo al menor costo, ¿no? Que para mi punto de vista es poder asociarse. Bueno, vamos a dar la última
Ay, qué suerte. Sí, buenos días. Mi nombre es Carolina Schröder. Yo trabajo en una fundación alemana, la Fundación Heinrich Böll, que se dedica a temas, bueno, entre otros, de recursos naturales, cambio climático y energía. Y bueno, primero nada más un comentario cortito. Acabamos de hablar también, o mencionar el tema del fracking, que yo, en mi opinión personal, yo espero que no se vuelva en una técnica convencional por todos sus impactos ambientales que son devastadores, y también los impactos sociales no deberíamos de olvidarlos, ¿no? Que de hecho ya han empezado a explorar aquí en México, y bueno, no solo en Argentina, sino también en Colombia, Bolivia y Brasil, y bueno, desde la sociedad civil pues lo vemos como una amenaza bastante fuerte, ¿no? Y pues sí, como desde Alemania siempre estamos promoviendo, bueno, dando a conocer todas esas tecnologías de energías renovables, pues, y de hecho México tiene un gran potencial en eso. Pues estoy como cambiando ahora un poco el tema, porque me surgió esa duda de, pues ahora se está desarrollando cada vez ese concepto de desarrollo que se basa en la extracción de recursos, pero ¿cómo está la situación de las energías renovables? No sé si en China hay algún enfoque, algún panorama que, bueno, alguien quien se dedica a la investigación y al desarrollo, a la promoción de las energías renovables, y sí, pues como para ver un poco también el otro lado, no solo hablar de hidrocarburos y de petróleo, sino también ver un poco las posibilidades más verdes, digamos, ¿no? Entonces eso era mi duda de cómo está la situación de renovables en China y las posibilidades ahí de tener proyectos con México. Claro. Gracias. Mira, no traigo así la información suficiente como para decirte cómo va avanzando el tema de renovables en China. Los temas de renovables en general, sí hay una preocupación, hay acuerdos internacionales. China se ha quedado siempre un poco al margen de cualquier acuerdo que tenga que ver con reducción de emisiones, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque estaba embarcado en un proceso de industrialización que dijo, a ver, prioridades, ¿no? Primero crezco, me industrializo y ya después limpio, si puedo. Claro, idealmente uno dice, sí, crece y desarrollate desde el principio de una forma limpia, pero bueno, también no hay que olvidar que duele más luego el bolsillo que lo que uno respira, ¿no? Entonces, de repente, las renovables, cuando el precio del crudo estaba a 100, pues había mucha cabida para pensar en renovables. Y cuando el precio del crudo está a 33, pues, la verdad es que el humo sale más barato, ¿no? Entonces, y eso me recuerda que no contesté un poco su tema del gas. El gas ha sido una opción dentro de los hidrocarburos limpia, ¿no? Más limpia que el petróleo, ¿no? En cuanto a emisiones, etcétera. Y tiene, pues yo creo, unos 25 años que realmente todas las matrices energéticas empezaron a replantearse y a introducir el gas natural en sus matrices energéticas, ¿no? Aquí en México, bueno, pasamos de una generación de combustóleo, que era la cosa más cochina del mundo, a una planta de generación de gas natural que efectivamente es mucho más limpia, ¿no? Barata de construir, rápida de construir, entonces nos ayudaba en muchos aspectos, ¿no? O sea, íbamos a la par de lo que necesitaba la demanda, lo hacíamos más limpio, etc. Creo que ese fue un paso 1, ¿no? La entrada del gas natural, y está todavía en mucho proceso, ¿no? Hay reglamentaciones, por ejemplo, para sustituir todo lo que es diésel y combustóleo en la parte de barcos, ¿no? De transporte de carga por barcos, y que use gas natural. ¿Pero mediante la extracción no convencional? Y la parte no convencional es curioso, porque mucho más la tecnología que piensa en tomar los temas ambientales, podemos ver dos líneas, ¿no? Una es, nos salimos de los fósiles y de los hidrocarburos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y el sol, y la geothermia y todo, ¿no? Y ahí está. Y es un potencial y sigue avanzando. La otra es,
por ejemplo en China y con su generación de carbón y sus grandes recursos de carbón. ¿Cómo hago una planta limpia aunque queme carbón? Entonces todo es el avance tecnológico en cuanto a captura de gases, ¿no? Y en cuanto a los procesos mismos de generación para que sean menos sucios, ¿no? Yo creo que las dos son válidas y es muy importante ir pensando las dos. Ahora la humanidad pues, va aprendiendo así, ¿no? Y gracias a Dios somos muchos, entonces a uno se le ocurre una cosa y a otro, y tendremos que llegar al punto de cuál es la que mejor funciona, ¿no? Y cuando yo digo que cuál es la que mejor funciona, creo que no podemos hacer un análisis únicamente de buena voluntad. No podemos hacer un análisis únicamente de no quiero que mis plantitas se mueran, ¿no? Yo creo que los análisis de todos los temas tienen que ser integrales. Tienes que pensar en la parte económica, que aquí estamos, ¿no? A todos los que nos ha gustado en recursos escasos y maximizarlos, ¿no? Tienes que pensar en la parte económica. Porque también a veces a mí la gente me decía, ¿cuál crees que sea el mayor problema? ¿Se va a acabar el petróleo? Y dije, no, se va a acabar el agua, ¿no? Y el tema del fracking, que ay, el agua y el eco se usa, bueno, va avanzando la tecnología, se usa menos agua, se recicla el agua, ¿no? Se usa la misma agua, se separa, se vuelve a reciclar, etc. No podemos limitar, pero la creatividad humana en muchos temas. Entonces, te digo, por una línea sí, yo estoy de acuerdo, hay una línea que es salgámonos de los fósiles, busquemos alternativas, tratemos de hacerlas baratas, tratemos de hacerlas eficientes, porque por ejemplo aquí conectar ¿cómo se llama? La generación solar, ¿no? Que es intermitente, te crea un problema cuando la conectas a la red, etc. Entonces hay muchos problemas técnicos que yo creo que no se ha dejado de avanzar en ambas corrientes. Salirse de los fósiles sí, pero hay que pensarlo también de una forma integral. Tiene que ser eficiente, tiene que ser de buen costo, tiene que ser, también a veces creemos que cuando empezar con lo del etanol y todo esto oleado del etanol, dije, espérate, ¿y dónde vas a sembrar? ¿Y te vas a acabar la tierra? ¿No? Entonces, o sea, no, espérate, tampoco es así, tienes que pensar los problemas en todas sus aristas, ¿no? Y la otra opción, y creo que también es muy válida, sigamos avanzando en las tecnologías, tanto de explotación como en la forma de generación de electricidad, etcétera, de tal forma que si voy a usar carbón, ¿cómo lo hago lo más limpio? ¿Cómo rehago el daño, no? Ahorita en toda la parte de no convencionales en Estados Unidos, por ejemplo, algo por lo que yo digo también que en otros países es muy difícil de replicar, las regulaciones en Estados Unidos también son diferentes. Entonces todos los operadores tienen que resarcir la parte superficial, ¿no? Y es una reglamentación estricta en el sentido de resarcir la parte superficial, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que ya estamos perforando antes de saber ni qué va a pasar, ¿no? Ni cómo voy a resarcir luego los daños, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no podemos satanizar una cosa ni la otra. Yo creo que tenemos que seguir confiando en el ingenio humano de encontrar mejores formas, ¿no? Si es con fósiles, ¿cómo hacemos algo más limpio? ¿Cómo realmente capturamos esos gases y cómo los reutilizamos? Yo, precisamente en un pabellón alemán, en la feria petrolera ahora en Guadalajara, nos presentaban los proyectos súper lindos de pequeños cultivos, ¿no? Con esos CO2 que capturaban. O sea, era una cosa muy linda, ¿no? Y el ingenio humano tiene que seguir avanzando. Yo creo que, y tienes que avanzar en todas las vertientes y saber, después empezar a discriminar cuál será la mejor, ¿no? Específicamente cómo está la campaña de renovables en China no puedo informarte. Y regresando un poco al tema del gas y tema de cómo, digo, fue una cosa mundial, ¿no? Antes el gas era un subproducto que no tenía realmente un valor, que a lo mucho se usaba para agregar presión a los campos, ¿no? Y si no se quemaba o se aventaba en lo que sea, cuando se le empieza a dar un valor al gas. Nuevamente, es que el factor económico a veces hace girar muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando se le empieza a dar un valor al gas, cuando se usa como combustible realmente, bueno, pues la historia cambia, ¿no? Y entonces hay que capturar ese gas, hay que separarlo del petróleo, hay que mandarlo a consumirse, etcétera, ¿no? Y bueno,
específicamente México, bueno, la matriz de generación ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años, ¿no? Para la introducción del gas natural. Se ha reducido muchísimo todo lo que es el gas aventado y quemado en prácticamente todos los yacimientos. Los yacimientos de Cantarell tuvieron un problema enorme en 2008-2009 que aventaban gas. Ya habían logrado estándares de 2-3% y se volvieron a aventar un montón de gas, pero eso fue porque, como están inyectando nitrógeno para presurizar el campo, se mezcló y no habían anticipado que se mezclara el nitrógeno con el gas y eso no servía, eso no puedes meter al mercado. Entonces, en lo que construían realmente una planta de separación, ¿no? Pues aventaban el gas. Y nuevamente, pues no podían dejar de producir y cobrar su dinerito, ¿no? Por ese petróleo. Entonces se aventó una cantidad de gas impresionante en aquellos años por un problema técnico que no se anticipó, la verdad. Difícil de anticipar, sí, pues fue el primer yacimiento que se les ocurrió inyectarle el nitrógeno. Entonces sí, hay vanguardia en México, sí, por supuesto, pero también pues, tenemos nuestros tropezones, como en todos lados, que siempre que estás intentando una nueva tecnología, pues de repente tienes estos tropezones, y ojalá que lo hubieran anticipado antes, pero bueno, no fue, esa mezcla con nitrógeno se volvió a aventar muchísimo gas. Hoy en día otra vez se ha bajado, la CNH tiene un papel de regulador para medir siempre los niveles en que se avienta el gas y mantenerlos en niveles de menos de 2% por yacimiento. Esperemos, yo tengo una buena fe en que el cuerpo técnico sea muy, muy cuidadoso de esos temas. Bien, pues muchas gracias, Alejandra, un lujo, de veras, quedas indicada para la segunda encanta siempre charla, de regresar y de tener un diálogo en el que todos nos enriquecemos. Muy bien, nos esperamos en 15 días.